Rafael y Sergio la han planteado en términos distintos, pero creo que la idea es la misma. ¿Qué explica que sistemas escolares como el de Finlandia, o Sergio hacía referencia a Japón, tengan menos segregación? ¿Por qué? ¿Cómo se podrían imitar? ¿En qué términos? ¿En qué aspectos? ¿Por qué tienen un mayor poder compensatorio unos sistemas que además son, en teoría, de mayor calidad? Y tú también has estudiado el fenómeno PISA y has hecho algunas referencias al mismo. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Enrique? Pues poca cosa, porque voy a confesar que yo el tema de Finlandia no lo he estudiado. Y, Sí. y como desde que Finlandia salió primero en la clasificación, ha salido tanto experto en Finlandia, pues he dicho, como hay tanto experto, no me voy a poner yo a estudiar esto. Entonces, no, la verdad que no te puedo dar una respuesta Sí, informal. sí. Pero sin embargo, yo sí te he leído a ti en un artículo, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, que la diferencia en los resultados de los últimos estudios PISA, o las últimas pruebas PISA, entre España y la media de la OCDE, sería una diferencia parecida a una diferencia de altura entre 1,78 y 1,80, o sea, de dos centésimas, si no recuerdo mal. Por tanto, Sí, y por otra parte, también te he leído que el sistema escolar español, vamos a hablar de algo optimista, el sistema es el menos malo o es el mejor de la media de la OCDE porque de alguna manera los hijos de familias con estudios primarios obtienen mejores resultados que los que tienen estudios superiores. bueno, a ver, voy a contarlo. En realidad, lo que las puntuaciones PISA y las diferencias que hay de España con la media es muy pequeña. Eso lo cuenta, vamos, en eso cito a otro sociólogo, José Saturnino Martínez, que también escribe muchas cosas de divulgación y tiene algunos estudios magníficos donde lo que viene a contar es, primero, que las diferencias son muy pequeñas y segundo, lo que yo he contado, que el principal factor de éxito escolar es el nivel de estudios de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos países como España, donde históricamente la escolarización ha sido menor, España ha tenido pues ahora se está recuperando en buena medida, pero durante muchos años España, el nivel de estudios de la gente era muy inferior al que tenían en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en muchos países. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que simplemente por el hecho de que el resultado escolar de los hijos depende del de los padres, los resultados PISA tienen que ser menores en España. Simplemente por eso, a escuela de calidad equivalente. Entonces, claro, hay una jeremiada, una queja general de qué mal vamos en España y no vamos mal. No vamos mal. En relación al nivel de estudios parental, pues vamos más o menos donde nos corresponde. Y una segunda cosa que sacaba era que los hijos, no que los hijos de estudios de padres con menos estudios sacan mejores notas que los hijos de padres universitarios, sino que comparando eso con los padres de la OCDE, vamos, si me dais 3 minutos os saco la tabla y os la pongo. La tenía por ahí entre otras cosas que podía haber puesto. Pero vamos, comparando con la OCDE, ¿qué ocurría? Pues que los hijos y las hijas de padres y madres con estudios primarios sacan mejores puntuaciones que la media de la OCDE comparándolo con hijos de padres con nivel de estudio similar, no comparando con el resto. Entonces, ¿qué ocurría? Que si tenemos en cuenta el nivel de estudios parental, España no está peor, y incluso eso era, por lo menos hace este artículo ya tiene 10 años, hace 10 años era un poco menos desigualitaria que la media de la OCDE, era lo que sacaba. Y bueno, en cuanto al sistema escolar español, hay una cosa, hay mucho discurso desde mucho ángulo distinto que dice que el sistema escolar español está muy mal. Y yo siempre, eso es una cosa que empiezo a explicar cuando enseño introducción a la sociología, les digo, bueno, podéis comparar, siempre les pongo el ejemplo, dicen, en España se mata, hay mucha violencia en España, y generalmente la gente dice, sí, hay mucha violencia. Y entonces pongo las estadísticas y digo, España es uno de los países más seguros del mundo. Y lo digo en plan provocativo, en España matamos muy poco. Matamos muy poco, en España se mata muy poco. Y toda la gente dice, no, es que ¿tú qué dices? Que se debe matar más. No, no digo que se debe matar más, digo que comparando con la realidad, no con tu ideal, en España el nivel de violencia, de asesinato es muy bajo. Ya está. Comparando con los otros países. En la escuela, comparando la escuela real, no con la escuela ideal, porque la escuela ideal nadie suspendería y todo el mundo llegaría a leer la tesis doctoral. Ya está, esa sería la escuela ideal. Pero comparando la escuela española actual
con las escuelas reales, con la escuela real española de hace tiempo y con las escuelas reales del resto del mundo, no va mal la escuela. De hecho, lo que he estado mostrando de los índices de cómo ha crecido la escolarización en España, yo creo que es una buena muestra. Es decir, no está tan mal la escuela. Bueno, en general no está mal. En general no está mal. Que si lo comparas con un ideal, siempre todo está mal. Ana, hago mía un comentario de uno de nuestros participantes que habla de, tú has dicho que esta última ley orgánica, desde el punto de vista constitucional, tiene un plus. Es la más plus constitucional. Si no recuerdo mal haberte leído. ¿Estás segura de esto? No se te escucha, Ana. No sé si el micrófono lo tienes desactivado. Sí, estoy convencida de que no solo no es inconstitucional, como los sectores conservadores o reacios o contrarios a la misma parecen defender, sino que creo que es la más plus constitucional de todas las aprobadas por todo lo que he señalado, porque hace frente a la vulneración del principio de equidad y de igualdad de oportunidades, que considero que es básico para garantizar un derecho a la educación, tal y como la Constitución concibe el derecho a la educación, es decir, un derecho a la educación integral que permita al menor un desarrollo completo de su personalidad. Y eso, seamos realistas, solo es posible, o dicho de otra manera, la libertad solo es posible si existe la igualdad. Si no, la libertad se convierte en privilegio de unos pocos, como señalaba también. Entonces, todas las medidas que esta ley adopta o parece adoptar para combatir esa desigualdad para sectores importantísimos de la sociedad, convierte a la ley en una muy buena ley. Quizás sería conveniente tener claro como principio general que el derecho a la educación es del menor. Claro. No, que yo creo que sea un concepto básico. Claro, por eso decía en mi exposición, ¿no? Yo no me atrevo a hablar de derechos, hablo de un solo derecho, el derecho a la educación, cuya titularidad corresponde al menor de edad, y todas las demás prerrogativas que aparecen en el artículo 27, incluida en el 27.3, aunque hable de derecho de los padres a, yo defiendo, mi tesis es que son facultades instrumentales en orden a garantizar ese derecho a la educación del menor de edad. Por lo tanto, si entendemos este derecho como un derecho a una educación integral, todas las demás facultades han de quedar condicionadas o subordinadas a ese fin último, que es el derecho el libre desarrollo de la personalidad, o incluso, yendo más allá y yendo a lo que yo defendía en mi tesis doctoral, el derecho a la libre formación de la conciencia del menor. Quiero decir, y esto se plasma, y lo voy a decir así de manera muy gráfica, apelando a ese contexto de pluralismo que mencionaba antes como necesario para que esa educación integral se pueda realizar. Esto se plasma, por ejemplo, en que el niño pueda contrastar todas aquellas convicciones ideológicas o religiosas que recibe en el ámbito familiar y en el ámbito de casa, vamos, como no podría ser de otra manera, con el pluralismo de opciones de conciencia o ideológicas que existen en la sociedad. Y ese pluralismo ha de encontrarse en la escuela. Por lo tanto, si un menor en casa recibe la idea perfectamente legítima de que dos homosexuales se casen es un pecado, el menor tiene derecho a poder contrastar eso con la información de que en la sociedad, en su condición de ciudadano, en la sociedad democrática en la que vive, el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho. Y ese contraste entre lo que recibe en casa con la realidad social de la comunidad en la que vive es lo que le permite a él desarrollar libremente su propia conciencia y desarrollar su propia personalidad y por lo tanto tomar decisiones en un futuro cuando la madurez
cuando su madurez así se lo permita, en un sentido o en otro. Muy bien, había un comentario en la primera parte de preguntas y comentarios por los participantes que a mí me resultó muy interesante, quiero recogerlo ahora. Hablaba de la importancia de tener claros los grandes principios constitucionales y que las leyes orgánicas respondieran a los mismos, pero que por otra parte la hiperregulación que tenemos en el ámbito educativo, esta obsesión por normas, órdenes, decretos, real decretos, instrucciones, a veces lo que hacen es emborronar esos grandes principios y en muchos casos llegar a la vulneración de los mismos por la vía de los hechos específicos, algo así. No sé si tú compartes este comentario o qué opinas, ya que la legislación educativa es de por sí siempre muy prolija, muy amplia, y en nuestro ámbito nacional, con 17 comunidades autónomas, pues podemos imaginar que esto es todavía más, esta situación se agudiza todavía más. No, José María, discúlpame, pero no acabo de entender muy bien qué parecer mío. Sí, la hiperregulación a que dan lugar las normas sucesivas, las normas de jerarquía inferior, a veces no responden a los grandes principios y llegan incluso a una vulneración del derecho, de los derechos básicos, en este caso la educación. Sí, puede ser. Mi mayor crítica iría a esta ausencia de pactos. Bueno, estamos en presencia del primer gobierno de coalición y ya vemos que en este país y ya vemos cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, esto es significativo de lo lejos que estamos de grandes pactos en políticas imprescindibles para una sociedad como podría ser la política educativa, y esto explica que la alternancia en el gobierno implique la alternancia en las leyes orgánicas de educación. Yo creo que esta debería ser una materia con respecto a la cual pues contásemos con un consenso general de la sociedad y por lo tanto también un consenso político, pero partiendo de la base de estos, partiendo de la idea de esta confrontación que existe en torno a quién es el titular del derecho al menor y del derecho a la educación y todas las implicaciones que conlleva para con los derechos de los padres, la libertad religiosa de estos, el derecho, quiero decir, hay como modelos no solo educativos confrontados, sino modelos confrontados en cuanto a la sociedad en la que queremos vivir. No parece que desde los sectores más conservadores no se acepta la idea de que los menores, además de hijos, son ciudadanos y que el Estado tiene mucho que decir en el ámbito de la formación de ciudadanos. Entonces, entendiendo la Constitución o ese ideario educativo constitucional como un mínimo común denominador de valores de ciudadanía, no deberíamos estar en situaciones de complejidad como las que vivimos habitualmente en España con estos temas, ¿no? Y el tema de la educación para la ciudadanía o la educación en valores cívicos, etcétera, es el ejemplo más paradigmático de esto, como cualquier intento de que los dirigentes se formen en ciudadanía genera suspicacias y genera estas reacciones tan, desde mi punto de vista, infundadas y a la par interesadas. No sé si he contestado a tu pregunta. No, perfectamente. Bueno. Posiblemente este comentario era de un inspector, porque a veces los inspectores nos vemos en la tesitura, como somos garantes de la aplicación de las normas, supervisamos la aplicación de las normas, a veces podemos ver normas de rango inferior, por ejemplo, una orden que regula los criterios de admisión de la escolarización, que de alguna manera esos criterios podrían vulnerar el derecho a la educación en igualdad. Por ahí va la cosa, por aclararte un poco, ¿entiendes? Nos vemos en esa tesitura que las normas de rango inferior a veces son de dudosa coherencia con los grandes principios constitucionales. Pero ahora me gustaría plantearos a los dos un concepto, me gustaría que comentarais un concepto que creo que es común a lo jurídico y a lo sociológico, el concepto de equidad. Algún participante nos ha dicho, el principio de equidad se viene promulgando desde hace años, pero luego la aplicación real del mismo es dudosa cuando bajamos al terreno de la aplicación en las escuelas, bien por la vía de las normas que se publican o bien por la vía de los hechos. ¿Qué entendéis por principio de equidad? ¿Qué debería suponer esto realmente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico? Porque a mí me da la impresión que es un concepto que tampoco tenemos demasiado claro. Enrique. ¿Yo?
Bueno, es que el concepto de equidad es un concepto más, por un lado jurídico, yo creo, y por otro lado, sobre todo, filosófico. Entonces, claro, hace poco leí un libro sobre los conflictos que hay de interpretación de discursos, y entonces lo que venía a contar es lo siguiente: todo el mundo está de acuerdo en los grandes valores, la solidaridad, la justicia, la igualdad, la equidad, etcétera, etcétera. Dice, el conflicto está en cuanto tenemos que aplicarlo en situaciones concretas, porque normalmente son distintos valores se empujan en sentidos contrarios. La equidad se empuja en sentido distinto a lo mejor a la libertad o a la libertad de elección se entienden de manera distintas en función de los contendientes o en función de las personas que discuten el tema. Entonces, claro, yo, desde mi perspectiva, que no es necesariamente sociológica, pues equidad significaría, para mí, reducir al máximo las desigualdades. Reducir al máximo las desigualdades, claro, reducir al máximo desde el concepto de que las desigualdades, digamos, que reducirlas del todo es prácticamente imposible. Ya os he puesto el ejemplo de la Unión Soviética, es decir, siempre hay aquellos grupos sociales que tienen más recursos van a intentar utilizarlos en beneficio y en beneficio de sus hijos y de reproducir de padres a hijos los privilegios. Lo cual, con lo que hablábamos del ascensor social, dice el ascensor, claro, el ascensor está atascado porque en el piso de arriba está lleno de gente y no dejan entrar a más gente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, ahora me acabo de acordar una cosa, una de las cosas que Stalin hizo para fomentar la movilidad social eran las purgas. Con las purgas, ya alguien llegaba a un puesto bueno, entonces de vez en cuando los purgaba y ahí había ascensor social porque se los cargaba. Claro. Dejaba los huecos, dejaba los huecos. Dejaba los huecos, entonces es otra concepción de equidad. Bueno, en general lo que ocurre con intentar buscar la equidad es que siempre tenemos que entenderla en términos conflictivos. Es decir, buscar la equidad significa no solamente de que haya gente que esté mejor, pero también que haya gente que renuncie a privilegios. Eso es buscar la equidad. Y entonces buscar la equidad siempre hay una confrontación en torno a ello. Con lo cual, entenderla siempre dice, bueno, si hacemos una política, ya alguien decía, bueno, podemos hacer una política que, ¿por qué no se reforma? Por ejemplo, alguien decía en uno de los chats que estaba leyendo, ¿por qué no se reforma la Constitución para el derecho de la educación que quede más claro? Digo, bueno, sí, lo tienen que reformar para que haya una mayoría y tiene que estar votando el PP, tiene que votar el PSOE, tiene que votar más gente. Dice, ¿qué reforma se va a hacer? ¿Qué reforma se va a hacer? Precisamente la Constitución y los textos que se consensúan entre mucha gente son textos que al final son textos de mínimos. Son textos de mínimos. Me acuerdo que estuve en una reunión de un montón de gente de toda España contra la LOMCE y entonces éramos gente de pelajes muy diversos y al final se aprobó un manifiesto contra la LOMCE. Todos los que estábamos allí, el manifiesto no decía nada. Era lo único en lo que, es decir, como teníamos visiones tan distintas, al final lo que nos podíamos poner de acuerdo eran conceptos tan vacíos que decía, bueno, aquí nos hemos tirado un fin de semana reunidos para esto. Vaya. Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decir, que en general es muy difícil conseguir. Se puede avanzar con pequeñas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que hay un conflicto. Que conseguirla es luchar contra privilegios de otras capas. Muy bien. Ana, por tu parte. Bueno, yo lo que creo es que el derecho a la educación debería ser el instrumento más adecuado para combatir las desigualdades de origen o el desigual punto de partida social de los seres humanos. Cuando la educación o los modelos educativos no solo no combaten esa desigualdad de origen, sino que la perpetúan, y tienen como resultado una perpetuación de la desigualdad también en el resultado o tras la transición del proceso educativo. Entonces el valor de la equidad o el principio de la equidad se ve claramente vulnerado. Entonces, pues lo que creo es que el modelo educativo por el que se ha apostado en España en la última década, por así decirlo, no es un modelo que garantice la equidad porque perpetúa desigualdades entre ciudadanos. Muy bien. ¿Puedo añadir una cosilla? Sí, claro, por supuesto, Enrique. Que normalmente se responsabiliza mucho al sistema escolar o se espera que la equidad venga del sistema escolar.
aquellos sistemas escolares más equitativos proceden de países en los cuales la desigualdad de ingresos entre familias es menor. Es decir, que en realidad la desigualdad no es tanto cuestión del sistema escolar como que es cuestión de derechos, de privilegios, de propiedad que vienen adquiridos. Entonces, si, por ejemplo, reduces la desigualdad de ingresos o, por ejemplo, gravas que haya menos herencia, es decir, que la herencia de los bienes materiales no se pueda heredar toda de la misma manera que se hereda, sino que esté bien gravada, vas a garantizar equidad. Lo que pasa que fíjate lo que estoy diciendo, dile a la gente, dice, oye, vamos a poner más impuestos sobre la herencia. Entonces, claro, la gente dice, no, que haya más equidad, pero que a mí no me quite, que es lo que te he dicho antes. Es decir, y en general hay una cuestión que es fundamental, que la principal desigualdad no es la educativa, la principal desigualdad es la desigualdad de bienes materiales, la desigualdad económica. Y entonces esa desigualdad se combate aplanando las diferencias de ingresos, y aplanar las diferencias de ingresos significa aumentar los ingresos inferiores y descender, bajar los ingresos superiores. Y poniendo límites a la herencia de los bienes materiales, porque una de las grandes fuentes de desigualdad es si mis padres no tienen ni un piso o tienen un piso de 30 metros cuadrados absolutamente deteriorado y vivimos allí 4 hermanos, mis condiciones para lanzarme a la vida son muy distintas que si yo vivo en una familia y mis padres tienen 8 pisos. Y encima me puedo lanzar al mundo alquilando 3 pisos, que son los que me tocan a mí en herencia. Entonces, eso sí que es un factor del que se habla poco. Es decir, yo creo que dice, bueno, vamos a hablar de darles a los niños más estudios. Dice, no, habla de lo gordo. Y lo gordo normalmente se queda fuera del debate. En definitiva, que el sistema escolar, como tú hablas, como tú lo mencionas, está en un contexto más amplio, en un marco social, político, económico, y de alguna manera tiene una determinación del mismo, ¿no? En definitiva, esa podría ser. Bueno, pues para terminar, en un minuto, os doy un minuto a cada uno para una última idea, una última frase, una última conclusión que queráis expresar por vuestra parte. Si te parece bien, empiezas tú, Enrique, y terminamos con Ana. Muy breve. Una última idea. Pues no sé. Bueno, porque yo quizá las dos que he dicho, que la escuela no está tan mal, esa es una idea. Y segundo, que la equidad, hay mucho se lucha mucho más por ella en términos de distribución de bienes materiales, en términos de mercado de trabajo y en términos de económica. Muy bien. Y por tu parte, Ana, una última idea, una última frase, si te apetece, Bueno, por supuesto. sí, quizás insistir en esta idea de que no es conveniente plantear una confrontación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sino más bien entender que el derecho a la educación es único, que la titularidad del mismo recae sobre el menor de edad y que esta ha de ser una educación libre e igual, y que no puede ser libre si no es igual. Entonces, ahondar en la necesidad de acabar con este falso dilema, ¿no?, entre libertad e igualdad. Muy bien. En todo caso, la importancia que tienen aquellos que trabajan en la escuela y la enorme labor que pueden realizar, el enorme poder que tienen a pesar de todas las circunstancias. Yo, por mi parte, dos ideas. La importancia de tener presente y claro los grandes principios constitucionales y la coherencia del marco normativo que desarrolle la Constitución con esos grandes principios. Y otra, la segunda idea, que los grandes intereses y las fuertes tensiones sobre el sistema escolar actual hacen necesario profundizar en mecanismos de igualdad. Yo creo que con estas dos ideas, a modo de conclusión, nos podríamos quedar, si me permitís, esta pequeña licencia por mi parte. Estamos